la primera cosa que he pensado cuando he oído del incendio era esta capilla en particular. Me recordaba que cuando ocurrió el último terremoto en 2017 pasado, está aquí que los mexicanos de París y sus amigos se fueron en gran número. Era muy afolado el lugar, me recuerdo muy bien. Entonces, fue mi primer pensada. También la segunda es, después de este enorme incendio, que es muy difícil de medir las consecuencias todavía, he pensado en los grandes rosetones que están del lado norte, del lado sur, en los transeptos, muy cercana del incendio, del centro del sinistro, que son testimonios únicos del arte de los vitrales del siglo XIII. Son todavía, espero, muy antiguos y muy importantes desde el punto de vista artístico. Es el corazón de París. Nuestra Señora es el corazón de París. Sí, es el corazón de París, definitivamente. Es el lugar, como se decía antes, es el lugar fundador. Aunque el inicio de la ciudad inició en la banca del sur, pero muy rápidamente el centro religioso y político se instaló en la isla de la ciudad. Gerard Fontaine, hará falta muchísimo dinero y muchísimo tiempo para reconstruir lo que hoy estuvo a punto de sucumbir totalmente. Los primeros reportes hablan de una pérdida de las 2/3 partes de la catedral. Quizás sea una cifra exagerada, un monto exagerado, pero sí es gravísimo lo que ha sucedido al consumirse por las llamas esa estructura que data de los tiempos del medievo, esa estructura de madera para la cual se utilizaron varias hectáreas de bosques que fueron talados. Muy claro. La carpintería es totalmente perdida. Era también del siglo XIII. Era de la origen de la construcción de 1200 y algo como 1220. Donc, eso no se puede reemplazar, naturalmente, pero no hay solo la antigüedad y también la belleza. Por ejemplo, la espina construida por Viollet-le-Duc en el siglo XIX era un esplendor. He aprendido en este desastre una relativamente buena noticia, es que las estatuas, había 12 estatuas muy importantes de un escultor del siglo XIX que fueron desmontadas para restauración la semana pasada. Donc están salvadas estas 12 esculturas, lo que es relativamente... Gracias Gerard, y gracias Gerard Fontaine por ayudarnos a tratar de vislumbrar lo que estuvo a punto de perderse prácticamente en su totalidad en esta etapa de restauración, donde todo indica que fue un accidente lo que generó esto, aunque han circulado versiones de que podría tratarse de otro asunto. El gobierno francés tiene la palabra para satisfacer la curiosidad, incluso el pesimismo de algunos observadores. Te agradezco muchísimo, Gerard Fontaine, el habernos ayudado a darle dimensión cultural, histórica a la Catedral de Nuestra Señora. Gracias a ti, David.